Listo. Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos en la charla sobre nanotecnología en Costa Rica. Yo soy Ariadna Hidalgo, presidenta del ACS Student Chapter de la Universidad de Costa Rica. Y es un honor para mí introducirles al doctor José Roberto Vega Baudrit. El doctor José Roberto ocupa desde el 2006 el cargo de director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología, LANOTEC, del Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAT. Se encuentra como profesor investigador desde 1992 en el Laboratorio de Polímeros PoliUNA de la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Actualmente ocupa, desde el 2017 es miembro de la Junta Directiva del CONICYT. Desde el 2016, secretario de la Olimpiada Costarricense de Química, OLCOQUIM. Ha participado en más de 300 simposios, conferencias, talleres y congresos y cuenta con numerosos premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Sin más preámbulo, le doy el pase al doctor José. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, primero que todo, antes de iniciar la charla, quiero agradecer al comité organizador de este Congreso Interuniversitario sobre Química Verde y Tecnologías Limpias, que me han invitado este domingo a participar con ustedes sobre esta charla de nanotecnología en Costa Rica, tanto al Student Chapter de la UCR, de la UNA y del Tecnológico de la American Chemical Society. Bueno, para poder entrar a lo que se hace en Costa Rica en nanotecnología, nada más recordarles que nanotecnología es el producto de la convergencia y producto de esta convergencia una nueva idea, algo emergente. Por eso se dice que la nanotecnología es una ciencia y tecnología convergente y emergente. Todo esto, toda esta combinación puede crear una nueva industria o transformar una existente. Esa es la idea realmente de lo que es nanotecnología, tener un nuevo producto en el mercado que impacte a la sociedad actual. No solamente la nanotecnología está ubicada dentro de este grupo de tecnologías convergentes y emergentes, sino también otras como la biotecnología. Y obviamente estamos hablando de un fenómeno del siglo XXI. Nanotecnología es una definición. Para definir nanotecnología tenemos que recurrir a muchas ideas. Va a depender mucho de la definición de nanotecnología, de la formación básica que nosotros tengamos dentro de estas áreas. Es necesario combinar, por ejemplo, distintas ciencias, ingenierías y tecnologías y con la idea de mejorar un proceso o dar nuevas propiedades a un determinado material. También es importante mencionar que estamos hablando de dimensiones muy pequeñas, escalas muy pequeñas, por lo tanto es necesario aplicar herramientas de muy alta tecnología como los microscopios electrónicos, como el microscopio electrónico de barrido y de transmisión SEM y TEM por sus siglas en inglés, o el microscopio de fuerza atómica o AFM. Aquí tenemos una idea, para darnos una idea de cuáles son los prefijos de los que estamos hablando. En el caso de una medición lineal, 10 a la menos 9 metros equivalen a un nanómetro. Y esto, para que ustedes tengan la idea de lo que es un nanómetro, es como si colocáramos 10 átomos de hidrógeno, uno a la par de otro, a esa escala tan pequeña estamos hablando. Bueno, ¿por qué es buena la nanotecnología? ¿Por qué es bueno trabajar a escalas tan pequeñas? ¿Qué es lo que ha hecho que la nanotecnología no sea una cuestión de moda, sino que es algo que vino para quedarse? Bueno, primero es algo rápido, se da con equipos que pesan muy poco porque son muy pequeños, se pueden desarmar fácilmente, baratos porque ocupan muy poco material, energéticamente más eficientes, y lo más importante es que a estas escalas muchos de estos materiales o de fenómenos se van a dar por razones que muchas veces aún no se comprenden, pero que ocurren. Bueno, ¿qué significa esto que les menciono? Bueno, para poder explicar por qué las propiedades de los materiales a estas escalas cambian y en muchos casos se mejoran, hablemos de este cubo. Si tenemos un cubo con un área de un centímetro de lado, el área superficial la calculamos como 6 veces el lado por lado. Es decir, que un cubo de 1 centímetro de lado tiene un área superficial de 6 centímetros cuadrados. El área superficial es el área expuesta que tiene un material
sobre toda su superficie. Si nosotros cortamos este cubito en 4, en 8, en 16 fracciones, hasta llegar a tener cubitos de 1 milímetro, el área expuesta superficial que tenemos es de 60 centímetros cuadrados. Pero si aún más seguimos cortando ese cubito en tamaños más pequeños, estamos hablando en escala nanométrica, vamos a tener expuestos 600 kilómetros cuadrados. Y imagínense ustedes todo lo que ustedes pueden hacer en esa superficie. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en trabajar en un material que tenga propiedades catalizadoras, este material tiene esas cualidades, un área superficial grande expuesta. Bueno, para poder entender esto un poco más, a mí me gusta siempre utilizar los sistemas de medición, perdón, de grabación de sonidos. Nada más recordémonos, hace unos 150 años, los primeros sistemas de grabación conocidos como fonógrafos, lo que hacía era utilizar cilindros, donde podía grabarse una señal analógica que duraba aproximadamente un par de minutos. Conforme fue aumentando la tecnología, en este caso pasaron unos 50 años para los primeros vinilos. Teníamos los discos de vinilos de 45 revoluciones por minuto a 33 revoluciones por minuto, con la capacidad de grabar, en este caso de los pequeños, una pieza de cada lado, y los grandes entre 10 a 12 piezas, dependiendo de la cantidad de información que pudiéramos colocar sobre esa superficie. Estamos hablando también de señales analógicas. Las señales analógicas se mantuvieron a través del tiempo, a pesar de que los sistemas fueron avanzando tecnológicamente, y era colocar información sobre esa superficie, realmente lo mismo. Íbamos aumentando el área superficial expuesta para poder colocar más información. Conforme fuimos adentrando las señales digitales, en este caso, perdón, en este caso los discos compactos, los CDs, para ser utilizados en los Dixman, podíamos grabar más información. Hasta llegar a la actualidad a lo que es la información en MP3, que permitía grabar una gran cantidad de canciones en un área superficial pues menor, y en este caso la codificación es digital. Podemos tener hasta 1000 minutos grabados en una determinada superficie. Aquí tenemos una gran variedad en esta laminita de discos pues que nos permiten colocar más información dependiendo del avance de la tecnología. Recordemos que en estos casos esa información la decodificamos mediante señales láser. Y en la actualidad, pues todos tenemos conectados en nuestras computadoras los famosos llaves Maya o pendrive que guardan gran información, pero nada más recordemos que algunos de nosotros usamos los famosos disquetes de 5 1/4 o los de mayor capacidad que nos permitían hace unos 20 años poder transportar información de una computadora a otra. Pues en la actualidad ya no usamos tampoco este tipo de pendrive. También tenemos la famosa nube, donde podemos tener información guardada que podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar del planeta, de forma instantánea. La música, que es uno de los principales ejemplos de cómo fue avanzando la tecnología en estos sistemas, pues nada más recordemos el famoso Napster allá a principios del siglo XXI, perdón, donde podíamos bajar información de cualquier computadora del planeta con música que nosotros pudiéramos tener. En la actualidad tenemos sistemas más modernos como el YouTube o el Spotify, que podemos ver videos y bajar música, guardarla por una cantidad mínima de dinero, o los famosos Alexa, que le damos una orden y pues ellos actúan de tal forma que complace, digamos, en ese caso al usuario, con música, definiciones y todo lo que ustedes ya saben que hacen los sistemas como estos de dar órdenes, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó a estas escalas? ¿Por qué es que decimos que a escalas muy pequeñas las propiedades cambian? Bueno, veamos el caso del oro. El oro, todos lo conocemos, el oro es dorado, valga la redundancia. Sabemos que ocupa un lugar en la tabla periódica y eso va a depender, bueno, de la periodicidad periodicidad química de los elementos, que viene dada ya por ley de la naturaleza, ¿verdad? Son la variación de las propiedades de los elementos con su posición en la tabla periódica. Y existe la ley periódica también. El oro tiene su composición química fija en cualquier lugar del universo, es oro, tiene su dureza, brillo, color, punto de fusión, ebullición, peso y número atómico, y ya eso son conocidos y son ley universal. ¿Qué pasa si yo comienzo a tratar
lingotes de oro, como hice con el cubo que les mencioné antes. Comienzo a cortarlo a la mitad y luego la mitad a la mitad hasta a llegar a la escala nanométrica. Bueno, para sorpresa de algunos de ustedes, que tal vez no han visto estos casos, las propiedades físicas y químicas del oro van a cambiar por el tamaño de la partícula que se esté trabajando. El color, uno espera que el oro fuera dorado, sin embargo, si nosotros cortamos y tenemos cubitos de oro de 1 nanómetro, ese color va a ser azul, pasamos de dorado a azul, y si lo aumentamos un poquito más, vamos a tener un color rojo para esos materiales. También la reactividad del oro va a cambiar dependiendo de la escala con la que estemos trabajando, y propiedades que dábamos por sentadas, como el punto de fusión, va a variar dependiendo del tamaño nanométrico de la escala con la que estamos trabajando. Aquí vemos los colores y la forma de esas esferas dependiendo del tamaño, 25, 50 y 100 nanómetros. Pues obviamente van a ser de forma esférica, pero en nanotecnología no solamente el tamaño va a ser importante, sino la forma de la partícula. Aquí tenemos los famosos vitrales, que pues, ustedes han oído la historia de los colores, cómo se formaban, que en su mayoría eran metales que eran molidos hasta un tamaño donde me producía un determinado color cuando era fundido. En este caso, el rojo, el famoso rojo rubí, implican nanopartículas de oro de un tamaño esféricas, de un tamaño de 25 nanómetros. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un cambio del tamaño de las esferas? Vemos que en este caso vamos a tener de color verde cuando pasamos de 25 a 50 nanómetros y naranja a 100 nanómetros. Son los colores reflejados por esas nanopartículas. En el caso, aquí tenemos el caso de la plata. Pasamos de formas esféricas a formas, en este caso, de prismas, y el cambio va a ser para el mismo tamaño de partícula de 100 nanómetros. En los dos casos, de amarillo va a pasar a color rojo. Entonces, todos estos conocimientos, que obviamente no se sabían en esa época, que se fabricaron esos vitrales, algunos de épocas muy antiguas, pues dieron paso pues, a la creación artística de este tipo de materiales. Tanto es así que las propiedades, de esta variación de las propiedades, dependiendo del tamaño, de la forma y otras situaciones, que también existe ya lo que se conoce como la nanotabla periódica, donde algunos de los elementos, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Entre las dimensiones, entre un nanómetro y 100 nanómetros son reclasificados. Recordemos que en nanotecnología estamos hablando de partículas que se clasifican entre 1 y 100 nanómetros. Dependiendo de la bibliografía, hay unas que dicen entre 1 y 200 nanómetros, pero esta tabla periódica que les menciono está clasificada con nanopartículas entre 1 y 100 nanómetros. Y en este caso, si vemos que es una tabla periódica o una nanotabla periódica tridimensional, ¿verdad? Que lo que se hacen es una serie de cajones dependiendo de ciertas propiedades de cada uno de los elementos. Se clasifican en cuatro categorías, al otro pues del carbono, metales, óxidos de estos metales y otros nanomateriales como dendrímeros, nanoarcillas y puntos cuánticos. Realmente aquí pueden ver ustedes abajo la bibliografía de esas investigaciones relacionadas con esta nanotabla periódica. Si a alguno le interesa, pues verla más adelante. Bueno, entonces, con estos conceptos podemos definir que la nanotecnología es algo que se puede definir de forma muy amplia. Mi formación básica como profesional es química. Yo soy químico de formación. Yo me gradué de la Universidad de Costa Rica. Y mi definición va a depender mucho de mis estudios. En este caso, al ser químico, me gusta más relacionarlo con átomos, moléculas. Entonces, la nanotecnología implica trabajar a un nivel atómico molecular, donde muchas de las reglas ordinarias de la química y de la física no se aplican, y muchas de las propiedades que conocemos, que damos por sentadas, a esas escalas no se dan, como la fuerza, el color, conductividad y reactividad, que van a depender mucho de la forma y del tamaño de la nanopartícula. Bueno, todo esto a través de estos 20 años en que podemos decir que la nanotecnología irrumpió tanto a nivel de investigación académico, digamos, y en el mercado, más en los últimos años, se ha dado un boom a nivel mundial. Una de ellas, de las áreas más impactadas, ha sido el área de alimentos, la de salud, específicamente dispositivos médicos y farmacia, en polímeros, en construcción, en electrónica, en cerámicas y vidrios. Aquí es muy importante recalcar que el área de dispositivos médicos
A veces la gente lo entiende como un producto, realmente un dispositivo médico es un producto, pero de la conjunción de varias áreas de interés, como es la parte de polímeros. En dispositivos médicos la mayoría de los dispositivos son fabricados de plásticos, de resinas, y en ciertas situaciones también utilizan algunos metales. Y bueno, en la parte de agroindustria y de valorización de subproductos, que es lo que quiero tocar en esta conferencia un poco más adelante, y también textiles, deporte, cosmética. Costa Rica no se quedó afortunadamente atrás en esto del desarrollo de la nanotecnología. Obviamente que no es lo mismo desarrollar nanotecnología en Costa Rica como en México, como en China, en Japón o en Sudamérica. Cada uno de estos países o de áreas que les menciono van a tener un interés importante de desarrollo de la nanotecnología. En el caso de Costa Rica es un país eminentemente verde, nos interesa mucho fomentar el cuidado por el medio ambiente, es un país de amplia biodiversidad y obviamente la nanotecnología va de la mano, su desarrollo va de la mano con estos temas que les menciono. Ya pues aquí tenemos una lista de posibles desarrollos o nichos de mercado que la nanotecnología puede incursionar para el desarrollo de la misma en nuestro país y algunas ya se están dando. Por ejemplo, tenemos la biodiversidad, relacionado mucho con lo que es biomimetismo y nanotecnología. Nosotros acuñamos en el Nanotec hace unos años el término de nanobiodiversidad, incluso hicimos una publicación sobre el tema relacionado con biomimetismo. Nada más recordemos que biomimetismo es la emulación de lo que hace la naturaleza con aplicaciones industriales. O esa es la idea, ¿verdad? Que se quiere para aplicaciones, obtener algo para mejoramiento de la vida diaria. Y aquí tenemos otras áreas como la nanomicroelectrónica y la parte de biorefinería y economía circular, que es uno de los temas que voy a desarrollar más adelante. Aquí puse un pastel que tiene que ver con el desarrollo de la nanotecnología en México. Y vemos que tenemos algunas similitudes. Tanto en Costa Rica como en México nos interesa mucho la parte de medicina. Costa Rica es un país donde existe ya un clúster bastante importante de empresas de dispositivos médicos y en ese sentido es importante que la nanotecnología respalde toda esa producción y ojalá desarrollo de la investigación en dispositivos médicos con un fundamento realmente científico, con laboratorios preparados para esa investigación. También la parte de energía es muy importante y alimentos. Ven que tenemos similitudes bastante grandes con México. Bueno, en Costa Rica, como les dije, no nos quedamos atrás. Afortunadamente, hace unos 20 años, tanto ciertos sectores perdón, aquí me salió un mensaje. Ya. Del desarrollo de la nanotecnología en Costa Rica se dio hace unos 20 años, cuando sectores de la industria, sectores de la academia, de las universidades y sectores del gobierno decidieron crear en lo que es actualmente el SENAT una serie de laboratorios de investigación en distintas áreas como biotecnología, con la creación y el nacimiento del CENIBIOT y el Nanotec, en este caso el desarrollo de la nanotecnología. Así se dan distintos hechos como el empleo de los pilares, tanto la biotecnología como la nanotecnología, pilares del desarrollo de la estrategia del siglo XXI, que como les digo es una estrategia que permitiría que Costa Rica fuera un país desarrollado ya para el año 2050. Decretos que respaldan la investigación de nano y biotecnología, uno que se dio en el MISIP en el año 2011. También en nuestras universidades existen programas y redes de investigación en lo que es biotecnología, por ejemplo, el programa de nanotecnología del tecnológico, el PICIMA, el programa de ciencia e ingeniería de materiales de la UCR, y una red que estuvo funcionando bastante bien hace unos años, la red de Nano 1. También, bueno, tenemos la incorporación de la nanotecnología, la Secretaría Técnica para la Gestión de Sustancias Químicas, que es una entidad o un grupo de personas involucradas de distintos sectores de gobierno y del sector académico, como el Ministerio de Salud, MINAE, CONAR, donde aparte de trabajar en la gestión de sustancias químicas, se creó una comisión de nanotecnología donde algunas universidades y el Nanotec hemos ido trabajando para la creación de un programa nacional de desarrollo de la nanotecnología que constantemente está siendo revisado.
También, pues, dentro de lo que es la incorporación de Costa Rica al grupo OCDE, fue muy importante el trabajo de la parte de los químicos y nanotecnología incorporados en sustancias químicas, plaguicidas y biotecnología, que permitió precisamente la incorporación de nuestro país. Fue, de hecho, una de las principales comisiones, una de las primeras comisiones que fue aprobada dentro de los puntos a ser aprobados dentro de toda lo que era el grupo de iniciativas dentro de OCDE. También es muy importante mencionar la creación del Comité Técnico Nacional de Nanotecnología en lo que es el INTECO, que lo voy a mencionar más adelante a detalle. Esto porque permitía ya que en Costa Rica, cuando este grupo de Comité Técnico Nacional avance con los meses, que Costa Rica tenga ya normas oficiales, no solamente para trabajar en temas de nanotecnología, sino en definiciones. Es muy importante que tengamos ya una serie de definiciones y metodologías dentro de nanotecnología para dar un norte para trabajar dentro de estos temas. Tenemos también, por ejemplo, la incorporación dentro del clúster, no solamente incorporación, sino el soporte que se le dio a la fundación del grupo de Cerebiomed, que tal vez ustedes algunos han oído hablar, conocen, que es el clúster costarricense de biotecnología, dispositivos médicos y ciencias de la vida, el ANOTEC, junto con el Instituto Tecnológico y algunas empresas fueron fundadores de Cerebiomed, que hasta el momento ha dado resultados muy positivos para el desarrollo de todas estas áreas que están mencionadas en su fundación. También la participación activa de Estrategia Nacional de Bioeconomía es muy importante para que todas estas cosas se vayan dando a través del tiempo, que la nanotecnología sea considerada como un pilar de desarrollo nacional. Y pues obviamente en el año 2004, cuando fue que se dio o se generó o se creó lo que actualmente se conoce como el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, el cual a su vez pertenece al CENAT, Centro Nacional de Alta Tecnología, que a su vez pertenece al Consejo Nacional de Rectores, conformado por los rectores de las 5 universidades estatales, con lo cual tratamos de trabajar algunos de los temas comunes entre las universidades y el CENAT para, pues, obviamente un mejor desarrollo de las ideas de alta tecnología en nuestro país. Aquí vemos algunas fotografías de lo que es el CENAT. Este se encuentra ubicado en el edificio Franklin Chan Díaz, que era el antiguo AID, o sea, la Agencia de Cooperación Americana, que lo donó al gobierno costarricense a finales del siglo pasado, y que fue el gobierno de don José Figueres, y que decidieron, pues, crear en este centro o establecer el CONARI y fundar el CENAT. Y afortunadamente, pues, ustedes ya conocen el resto tan bueno que ha sido hasta el momento en la creación del CENAT. Aquí tenemos algunas fotografías de lo que es el ANOTEC con algunas de las actividades diarias que se realizan. Y como les digo, fue fundado en el 2004 y ya inició sus funciones fuertes a partir del 2006. Es decir, que tenemos un poco más de 15 años de haber sido fundados. Es un laboratorio pequeño de unos 500 metros cuadrados con una inversión inicial de $50,000, pero que en este momento ya ronda los 8,5 millones de dólares, tanto en equipos, infraestructura, como pues, activos, cristalería, etcétera. Es un laboratorio que ha sabido trabajar hombro con hombro, no solamente con las universidades, sino con el gobierno y con las empresas para ir fundándose en unas bases sólidas. Y aquí tenemos algunas fotografías de, como les digo, de actividades. El laboratorio, los objetivos del laboratorio implican la investigación en el área de la micro y nanotecnología enfocada en nanoestructuras, microsensores y materiales avanzados. También ser un centro de laboratorio para la formación en nanotecnología en colaboración con instituciones y programas académicos. Y también la idea es establecer alianzas estratégicas de trabajo, no solamente con las universidades y con el gobierno, sino también con empresas pequeñas, medianas y grandes, dependiendo de los objetivos que tenga el sector productivo y el desarrollo del país. Aquí tenemos una laminita que voy a pasar rápidamente para que nada más veamos. Nanotecnología y el nanotec no es una actividad particularmente de los químicos. Un laboratorio donde solamente hay químicos es un laboratorio de química, o de físicos es un laboratorio de físicos, ¿verdad? Un laboratorio de física.
Entonces, nanotecnología es un área multidisciplinaria donde se encuentre un grupo lo más multidisciplinario posible, así va a ser el producto final. Es decir, va a ser más rico en ideas. Entonces, nanotecnología y el nanotec implican un amplio equipo multidisciplinario. Si nosotros vemos, pues hay ingenieros químicos, biólogos, biotecnólogos, ingenieros de materiales, abogados. Es muy importante la parte de propiedad intelectual y registro de marcas a la hora de trabajar con productos y valga la redundancia, propiedad intelectual. Tenemos algunas personas que nos colaboran fuertemente de diversas áreas como farmacia, ingeniería eléctrica, física, ingeniería mecánica, etcétera. Incluso un odontólogo con el que hemos hecho avances muy interesantes con materiales para ser utilizados en aplicaciones odontológicas. Bueno, ¿cuáles son las áreas que se trabajan en el Nanotec? Bueno, básicamente son 6. Investigación, proyectos normales de investigación como se hacen en todos lados, proyectos de extensión con los que tratamos de devolverle a la sociedad costarricense todo lo que nos da para pues, poder seguir trabajando. También proyectos de docencia, la mayoría de las veces asociados con las universidades, pero también tenemos proyectos asociados con escuelas y colegios en procesos de vocaciones científicas. También la parte de innovación que nos ha permitido ayudar a la creación de algunas pymes y la parte de proyectos de arte y deporte. Como les digo aquí, lo importante es que siempre haya un producto y que este producto ojalá tenga aplicaciones para poder ser aplicadas a la sociedad. Y aquí tenemos lo que vamos a hablar hoy a continuación, que son la parte de investigación. Tenemos 6 nodos de desarrollo. El de mecatrónica, uno de nanobiotecnología, materiales avanzados y energía, es decir, es lo que llamamos biorefinería, bioeconomía. También proyectos de nanobiodiversidad, nanomedicina, dispositivos médicos, farmacia, el de vocaciones científicas que les mencionaba, y regulación e impacto de la sociedad. Lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver más con este otro, que es con bioeconomía, biorefinería, es decir, biomasa y energía, reactores en condiciones supercríticas y nanomateriales. Desafortunadamente no me da mucho tiempo para referirme a algunos de los puntos de forma extensiva, pero algo voy a mencionar para si a alguno le interesa. Bueno, biorefinería, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra de biorefinería? Yo sé que algunos de ustedes la conocen, sobre todo los que son del área de bio, pero biorefinería es un proceso análogo a la refinería. Nada más recordemos que refinería es un proceso de destilación del petróleo que nos permite obtener una serie de materiales de interés comercial e industrial, como la gasolina, el queroseno, el lubricante, ceras y materiales que nos permiten obtener plásticos, como el polietileno, el polipropileno, ácido poliláctico, etc. Toda esta industria, obviamente, que es una industria altamente contaminante. Todos vemos los impactos ambientales que día a día producen las refinerías, perdón. También produce emisiones gaseosas, descarga de frentes, de residuos sólidos, ruido, olores, efectos visuales y estéticos. Sin embargo, hay una alternativa muy interesante y esa alternativa la da la biomasa. Considerando que el petróleo tarde o temprano se va a acabar, que la población aumenta día con día, que el tratamiento de los residuos es cada vez más costoso y problemático y que el cambio climático obviamente es una realidad, la biorefinería es una alternativa muy interesante porque nos permite obtener los mismos productos y la energía, pero empleando biomasa en lugar de utilizar el petróleo. Uno de los aspectos muy importantes es la forma de retorno del carbono a la naturaleza. Si lo comparamos del ciclo de carbono petroquímico con el balance del ciclo de carbono donde se introduce el término de biorefinería, obviamente este proceso no contamina en comparación con el efecto tan contaminante que tiene el ciclo de carbono petroquímico. ¿Eso qué significa? Bueno, que empleando la conversión de la biomasa en los procesos de biorefinería, podemos obtener lo mismo, es decir, combustibles, energía y productos químicos. Las materias primas que vamos a utilizar, esa biomasa proviene del sector agrícola, como los cultivos energéticos y residuos agrícolas. El sector forestal tenemos a las maderas, cultivos energéticos y residuos de la industria de la madera. También tenemos al sector industrial que nos da esa materia prima como los subproductos y residuos de los procesos industriales, actividades domésticas y obviamente lo que se conoce como acuicultura o algas.
Aquí tenemos un caso sencillo para entender qué es esto: biorefinería y economía circular. Una empresa que produce caña de azúcar, es decir, que produce azúcar, azúcar de diferentes calidades, como tenemos aquí en la figura. Bueno, esto se produce en un ingenio azucarero y la materia prima del ingenio azucarero es la caña de azúcar, que bueno, que es cortada durante una o dos veces al año, dependiendo de las zafras, y el residuo principal es el bagazo. El bagazo es un material altamente combustible con alto contenido de energía. Si nosotros colocamos este bagazo en el proceso de fabricación de este azúcar, lo podemos utilizar en una unidad de vapor y electricidad para producir diversos productos, no solamente azúcar, que es lo que tenemos acá. Entonces, ahí es como comenzamos a pensar en un proceso de biorefinería y economía circular. La unidad, esta energía producida en la unidad de vapor y electricidad nos permite, por ejemplo, tener una unidad de hidrólisis, cuyos azúcares colocados acá nos permiten fabricar etanol por un proceso biotecnológico. También este proceso puede ser enriquecido con otros subproductos del proceso de fabricación del azúcar, como el jarabe y la melaza. De este proceso de fabricación de etanol, bueno, tenemos el etanol y ciertas vinazas que pueden ser utilizadas en el cultivo de la caña. Dependiendo mucho de los productos que se seleccionen, de la selección de las tecnologías existentes, estos procesos de biorefinería pueden darnos distintos productos. En la fracción sólida, por ejemplo, podemos obtener tableros aglomerados para construcción, para casas de interés social, por ejemplo, y también la generación de energía si esta es quemada. Y también de las fracciones de hemicelulosas podemos obtener jarabes de silosa, por ejemplo, furfural o xilitol. Finalmente, de todo este proceso es muy importante considerar balances de masa y energía, la parte económica, como los flujos de caja y estimación BAN y TIR, que es el valor actual neto y la tasa interna de retorno, y también la comparación de alternativas para dar realmente entender si el proceso de biorefinería que queremos aplicar desde el punto de vista de balance de masa, energía y económico es posible y redituable. Bueno, las materias primas que vamos a utilizar pueden ser clasificadas de tres formas. Las de primera generación, que tal vez son un poco cuestionadas porque implica el uso de caña de azúcar y de maíz directamente de los cultivos, que puede pensarse, bueno, que no son utilizadas para consumo humano, sino para producir energía o producir otros materiales. También tenemos los de segunda generación, que son los que se producen en la agroindustrialización de estos productos, como en el caso de la piña, la planta que se desecha, las cáscaras de la piña en sí, ¿verdad? Que generan gran cantidad de subproductos o residuos. Y también los de tercera generación, como son las algas. En todo caso, siempre lo que se requiere es tener productos en el mercado. Aquí tenemos una red de diferentes relaciones entre las materias de primera, segunda y tercera generación con productos en muchos casos similares a partir de los desechos o subproductos agroindustriales. En este caso es para obtener biomoléculas y productos químicos naturales, biomateriales, biocombustibles, bioenergía y seguridad alimentaria. Bueno, existen tres rutas de conversión de la biomasa: la biológica o la utilización de microorganismos y enzimas, la fisicoquímica y también la termoquímica. En ese caso, bueno, en todos los casos lo que se va a obtener son productos de interés comercial como el etanol, energía eléctrica, celulosa, pellets, briquetas, aglomerantes, materiales de aislamiento, biocarbón, bioaceites, gases de síntesis, productos químicos, etc. Aquí tenemos un cuadro donde vemos que esto fue publicado hace un par de años en una revista, no 3 años, en una revista de Guatemala, que fue un estudio preliminar de obtención de compuestos híbridos de quitosano. Quitosano es el producto de la desacetilación de la quitina, y la quitina es el exoesqueleto de muchos seres vivos. Los insectos, los camarones, las langostas, toda esa corteza dura del soporte o sistema de protección de estos organismos, pues tienen un alto contenido de quitina que puede ser procesada químicamente o biológicamente para la obtención de quitosano. También vemos algunos, en este caso tenemos la gran molécula de la lignina. La lignina es uno de los componentes de las plantas en general, junto con la celulosa, constituyen las principales moléculas que se pueden encontrar en
en estos materiales y diversos procesos como los redox, los ácidos base, los térmicos o los biológicos me permiten obtener una serie de productos químicos de gran interés comercial. Aquí tenemos en el caso de, perdón, en el caso de las celulosas, la obtención de glicerol, sorbitol y xilitol o arabitol, que son de amplio uso en el comercio en estos momentos. Bueno, ¿por qué hablar de esto? Bueno, yo más o menos tengo unos 30 años de estar en la academia y me inicié en el año 90 en la Universidad Nacional en el laboratorio de polímeros. Y bueno, ahí ya estaban trabajando con la caracterización de sustratos de lo que se llamaba en ese momento desechos agroindustriales, que ahora denominamos de forma más adecuada subproductos. En este caso, esta caracterización me permitió decir si los materiales o subproductos tenían contenidos interesantes de ligninas, celulosas, de humedad, cómo eran esas cenizas que se producían después de un proceso de aplicación de altas temperaturas, etc. También los resultados obtenidos en todos estos procesos nos permitieron pertenecer y ayudar a crear algunas redes nacionales e internacionales dentro de lo que se conoce como, por ejemplo, el CITED, que es Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que básicamente es un grupo de Iberoamérica, eh, donde Costa Rica ha tenido una participación bastante fuerte en muchas redes y entre estas las de desechos agroindustriales. Una de ellas fue la red ADA, que fue creada en Costa Rica hace unos 20 años, 15, 20 años, en la cual pues se reunieron muchos resultados de subproductos de agroindustriales de muchos países de América Latina, España y Portugal. También una red de quitina, otra de extranos y fructosa, etc. Nosotros particularmente en Costa Rica estudiamos muchos desechos, como el de la piña, el café, el banano, la palma africana, el arroz, el maíz, entre otros. Y nos permitieron obtener muchos productos de mucho interés comercial. Todos estos fueron en su momento publicados en revistas indexadas y nos permitió obtener celulosas, ligninas y algunos derivados de interés comercial como la carboximetilcelulosa, la vainillina y polímeros con refuerzos o materiales compuestos. Pasaron los años, yo entré a trabajar en el Anotec en el 2006 y a partir de eso seguí mi trabajo, mi labor de caracterización de otros desechos y la obtención de materiales de aún mayor valor agregado, es decir, los nanomateriales. Entonces, en ese caso ya estamos hablando, por ejemplo, de las nanocelulosas, de las nanoquitina, nanoscarboximetilquitina, etc. Una serie de productos desde el punto de vista nanotecnológico, cuyas propiedades iban a ser distintas y podían ser utilizadas con propiedades para la creación de productos o mejoramiento de otros, con propiedades bastante interesantes. Bueno, de toda esta investigación nos dimos cuenta que uno de los subproductos de mayor interés y que nos da resultados bastante importantes era la piña. Y bueno, en el Nanotec hemos trabajado con la piña principalmente como desecho o subproducto agroindustrial. Eso también nos ha permitido generar talleres de trabajo, un congreso bastante grande en el año 2010, conocido como SLAP. También pertenecemos a varias redes, entre esas la red Biona de Biotecnología, esta que tiene que ver con los procesos de desarrollo de las nanotecnologías en América Latina y cómo estas impactan a la sociedad desde un punto de vista social. Otras redes no menos importantes que tenemos acá, la red de BioReser, que también es de CITED y que nos ha permitido la valorización de residuos de la industrialización de granos para la obtención de productos químicos y energía. Es una red que existe en este momento, que todavía le queda un par de años de vigencia y que nos ha permitido también poder aplicar con otras entes de financiamiento como el Programa Iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, que nos permitió tener dos proyectos, uno de capacitación en nanobiotecnología y otro en el fomento de las vocaciones científicas entre Uruguay y Costa Rica. Otra red de CITED, que es iberoamericana, es la red de NanoCell. Esta red es específicamente para nanocelulosas. De los productos que hemos obtenido en estos años que la red ha estado funcionando, que también le queda un par de años, ha sido un libro bastante interesante, de muy alto nivel, que es el del libro de la producción y uso de la celulosa nanofibrilada y microfibrilada.
Y bueno, y este año, por el asunto de la pandemia, pues hemos trabajado en algunos seminarios virtuales y webinars con conferencias virtuales sobre temas relacionados o de interés para el área y pues obviamente para los participantes de la red. También este año iniciamos un proyecto con la obtención de nanocelulosa y microcelulosa a partir de residuos agroindustriales y forestales disponibles en el Paraguay, con el CONACYT de Paraguay y la Universidad Americana. También pertenecemos a otras redes donde producimos investigación, en este caso la red AMPT, que es Advanced Material Future Preparedness Task Force, que está vinculada directamente con el grafeno y que pertenecen a países de muy alta trayectoria en el estudio, como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, España, Alemania, entre otros. Tenemos proyectos vinculados directamente con Estados Unidos y la Oficina Naval de Investigación, con un proyecto de producción y caracterización de sustratos impresos de microcontacto con potencial, con un potencial de repelencia de bacterias. Y también un proyecto que recién comenzó este año, que tiene que ver con la aprobación de un estudio de hidrogeles bioinspirados médicos de uso biomédico, también por impresión 3D. El laboratorio fundó a principios de este año y fue impulsado fuertemente por la colaboración para la obtención de materiales por impresión 3D. Fundamos lo que se conoce como el Nanotech FB o FabLab, con 7 impresoras de hilo, una impresora de resinas y una impresora industrial de alta prestancia. Tenemos también el proyecto de Marie Curie, de las acciones de Marie Curie, que es un Horizonte 2020 que comenzó en el año 2018, aprobado en el 2017, y que implica la obtención de un sistema de diagnóstico para enfermedades neurodegenerativas, es decir, que tiene que ver con un dispositivo médico. Está basado en una plataforma, a la creación de una plataforma a escala pequeña basada en microscopía de fluorescencia, y participan países como Serbia, que es el coordinador general, Francia, Turquía, Finlandia, Costa Rica y los Estados Unidos. Pertenecemos a la red de amigos de Europa, gracias a esta primera colaboración de Horizonte 2020. La red de amigos de Europa es una red, hay en muchos países y en Costa Rica tenemos una, y que nos ha permitido fortalecer la vinculación entre Costa Rica y Europa y viceversa. También la pertenencia a la red latinoamericana de nanotecnología y sociedad, que es la RELANS, que les mencionaba anteriormente y que se ha preocupado mucho por estudiar cuál es el efecto de la nanotecnología en nuestras sociedades. La red de NanoAndes, que tal vez algunos de ustedes participaron la semana pasada en el evento de la red del NanoAndes 2020, organizado desde Lima, Perú. Es una red donde participan muchos países de Latinoamérica y Francia. Inicialmente Costa Rica es un socio fundador de la red de NanoAndes, y bueno, básicamente lo que se plantea es una serie de escuelas relacionadas con el desarrollo de las nanociencias en nuestros países, y que ha permitido que algunos de los países participantes interactúen y produzcan investigación. También en Costa Rica pertenece a ILSI, que es la International Life Sciences Institute de Mesoamérica, que es un grupo de investigadores, de empresarios y gente de gobierno que se ha preocupado por desarrollar ciertos bloques de interés para el desarrollo de Costa Rica. Aquí los tenemos algunos de ellos. Unos son biotecnología, otros son en nutrición. Hay uno directamente de dispositivos médicos que lo coordina la NOPEC, y que pues al margen de todas las actividades que se han hecho, pues ha sido bastante interesante para nosotros como laboratorio pertenecer a este grupo de personas que están realmente interesadas en el desarrollo adecuado, sobre todo de la parte que tiene que ver con el manejo adecuado de la temática. Por ejemplo, la parte de Inteco, ellos participan fuertemente dentro del grupo de Inteco y la normalización. Pertenecemos, como les dije, como socios fundadores de Serie Biomed, también a la Secretaría Técnica de Coordinación para las Sustancias Químicas, al Consejo Técnico de Bioinformática Clínica. Y bueno, ya para poder entrar un poco en lo que es la bioingeniería, bueno, vamos a introducir un poco el caso de la piña. La piña es un producto
que hace unos 50 años más que todo era de uso interno para consumo nacional. Pasaron los años, se inició su exportación allá por el año 86 con una variedad, la cayena lisa, que luego se cambió por la champaca. Eso mejoraba mucho el sabor. Y ya para el año 2001 se exporta desde ese momento hasta la actualidad la variedad Goldie, que es la que ha hecho famosa Costa Rica a nivel mundial por su sabor y por la calidad de su fruto. Realmente en este momento existen más de 44.500 hectáreas sembradas de este cultivo y Costa Rica pues ha sido acreedor en este momento como el país que más exporta piña, ya sea seca o húmeda, ¿verdad? Aquí vemos un gráfico bastante interesante de un estudio que realizó un grupo de holandeses allá por el año 2018 con respecto al cultivo de la piña comparada con otros cultivos. Vemos que entre el año 95 y 2015 el cultivo de la piña, la producción de piña se ha multiplicado por 7 comparado con otros productos como el banano, el arroz, el café, la caña de azúcar y la palma. Bueno, y como les digo, para el año 2015 Costa Rica exportó el 55% de la piña fresca y seca del mundo. Y nuestros principales mercados son dos, que es la Unión Europea con un 44% y América del Norte con un 53%. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, el problema es que mucha de esa piña que se exporta es tratada agroindustrialmente, es decir, que no solamente se generan los residuos de la planta de la piña que solo permite 2 cosechas, sino que al ser agroindustrializada esa piña se generan muchos residuos, cáscaras, hojas, coronas, la base, aparte de todo esto que se conoce como el raquis o pinzote de la planta. Aquí es muy importante empezar, bueno, ¿qué podemos hacer con estos subproductos de la piña? Ya no los llamamos residuos, sino subproductos. Bueno, eso tiene un alto contenido de azúcares, de jugos que pueden ser fermentados para la producción de productos como, valga la redundancia, como los dextranos. Y también, bueno, otros procesos como químicos, enzimáticos, mecánicos nos van a permitir obtener ligninas y celulosas que pueden ser la base para la obtención de una serie de productos como se los mencioné anteriormente. Una rápida caracterización de los desechos de piña. Aquí tenemos los rastrojos de piña, es decir, la planta, las hojas. Vemos que tiene un alto contenido de lignina y de alfa celulosa. Mientras que si vemos los resultados de la cáscara de piña seca y molida, pues también vemos contenidos interesantes desde el punto de vista de empleo para la obtención de subproductos. Estas caracterizaciones las pueden ver en publicaciones del laboratorio del año 2005 y el año 2012 en la revista Iberoamericana de Polímeros 1 y en la revista Uniciencia de la Universidad Nacional. Si nosotros vemos y comparamos las propiedades mecánicas de las fibras naturales de muchos materiales, entre estos las de las hojas de la piña o el pinzote o raquis, así se denomina en la parte de la planta, vemos que si la comparamos con el algodón, que se emplea mucho como fibra natural, el módulo de Young es mucho más alto, bastante más alto comparado con el del algodón, lo mismo que la resistencia a la tracción. No así su deformación por fractura. Sin embargo, eso lo hacen tener propiedades muy atractivas. Aquí vemos, por ejemplo, cuando estas fibras de la piña se someten a diferentes tratamientos, como el rebrote de agua o el tratamiento de desengomado o el tratamiento de blanqueamiento, donde vemos cómo las fibras responden. Son fibras largas y relativamente interesantes. Bueno, de todos estos estudios que les menciono de Poliunia y de Lanotec, así como investigaciones y desarrollo pues, vistas en estos materiales, les voy a presentar resultados directamente de nanocelulosa y de dextranos. Nada más para recordar que el dextrano es el producto, es un polisacárido de origen bacteriano, con anillos de glucosa de peso molecular muy alto. A este dextrano se le conoce como dextrano técnico o grado técnico. Si este dextrano de grado técnico es tratado con un ácido simple como ácido clorhídrico, este puede ser obtenido en diferentes pesos moleculares y estos pesos moleculares hacen que los dextranos tengan diversas aplicaciones a nivel industrial. Bueno, de esta acción de la enzima dentro de lo que es la sacarosa o de la transacarasa,
Se produce el dextrano y la fructosa. La fructosa también es un producto de amplio valor comercial. Entre los bacterias de los géneros que se pueden utilizar para la obtención de dextranos tenemos a la Leuconostoc, al Streptococcus, al Lactobacillus y también algunos hongos del género Penicillium. Y también se han hecho estudios de factibilidad económica que han dado resultados bastante positivos desde un punto de vista comercial. Como les decía, dependiendo del tamaño del peso molecular debido a la hidrólisis del dextrano nativo, podemos obtener los grados clínicos. Muchos de estos tienen aplicaciones en médicas, como un sucedáneo de plasma sanguíneo, también el de 40.000, que evita la agregación y estancamiento de células sanguíneas, el dextrano 10.000 que se puede utilizar para sulfato de dextrano con propiedades anticoagulantes, también un complejo de hierro dextrano utilizados en medicina veterinaria contra anemias, formulaciones en detergentes, cosméticos, maquillajes, en la industria del papel para mejorar la calidad del papel. Bueno, y ahora vámonos a la celulosa y sus usos actuales. Aquí tenemos a la molécula de la celulosa, del cual se puede obtener acetatos de celulosa, que se coloca en los vidrios para protección. En el caso aquí tenemos un parabrisas donde una ruptura estaba cubierto con un acetato de celulosa y esto le dio pues, al vidrio un aspecto de seguridad para evitar que cortaduras a los que están dentro del automóvil. También en rayones, en textiles, en explosivos como la nitrocelulosa, la metilcelulosa en alimentos y fármacos, como espesante y emulsificante y para mejoramiento del papel. Y otro producto muy importante, y es donde me voy a detener un poco más, es la nanocelulosa. La nanocelulosa es un producto que se usa mucho en la actualidad para la producción de papel, pinturas, cosméticos, medicina, farmacia y en la parte de embalaje alimentario nanorefuerzo. Pero una de las aplicaciones de mayor interés y que está generando muchas expectativas en este momento es en la parte de obtención de láminas flexibles o parches o tatuajes de nanocelulosa. ¿Esto qué significa? Bueno, vemos que la siguiente lámina nos lleva a lo que se conoce como aplicaciones de alto impacto de la nanocelulosa, lo que se conoce como el Internet de las Cosas Médicas o IOMT. Aquí vemos algunas láminas, unas fotografías bastante interesantes, pero vamos por pasos. La IoT o Internet de las Cosas es un sistema de máquinas, de máquinas o objetos equipados con tecnologías de recopilación de datos capaces de comunicarse entre sí, en lo que se denomina M2M. Y la clave, precisamente, de la IoT es los datos, qué hacer con los datos, para qué voy a utilizar los datos, lo cual me va a permitir optimizar el tiempo y ahorrar costes. Cuando estos datos tienen aplicaciones en medicina, se conoce la IOMT o Internet de las Cosas Médicas. Se calcula que para el año 2021, en este momento, va a crecer hasta un 26% el Internet de las Cosas. Y realmente es un dispositivo médico, es el desarrollo de los dispositivos médicos. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones básicas o principales de la IoMT? Bueno, en telemedicina, en wearables o Big Data, en inteligencia artificial, en drones y en realidad aumentada. Por ejemplo, en esta última, que es de bastante interés en situaciones con el COVID-19, es ver diagnósticos y procedimientos en tiempo real para aprender nuevas habilidades y expandir los conocimientos entre profesionales del sector. Imagínense ustedes que tuvieran un parche, estuvieran corriendo en una maratón y su oximetría comienza a cambiar, comienza a haber cambios en el azúcar, en la sangre, la temperatura corporal cambia y ustedes tienen un chip insertado en el cuerpo o colocado como un tatuaje o parche o incluso colocado en un brazo como a veces colocamos el teléfono. Esto permitiría enviar esas señales a los médicos, a las ambulancias, a los paramédicos, que inmediatamente lo localizan con un sistema de localización y ustedes pueden ser tratados de forma casi instantánea con estos problemas de salud. Se cree, por ejemplo, aquí tenemos algunas comparaciones muy recientes de un informe reciente, que para el año 2022, entre el 2017 y 2022, así van a ser los crecimientos con respecto a los tres tipos de desarrollos médicos que se pueden obtener: los estacionarios, los implantados y también los que se colocan pues en el cuerpo, ahora externos.
Por ejemplo, en el caso de Norteamérica, pasar de 13 billones del 2017 a 45 billones de dólares. Y así en los respectivos áreas y continentes. Existen muchas investigaciones en la actualidad, recientes, hasta el año 2021, y que hablan sobre estos dispositivos médicos, del desarrollo del IMT. Y bueno, y laboratorio, la nanotec no se está quedando atrás. También estamos tratando de utilizar la nanocelulosa para crear sensores de ubicación, por ejemplo, que nos mida temperaturas, oximetría, pH, azúcares, etcétera, que pues busquen o localicen a una persona por los problemas que antes les mencionaba. Bueno, y en el otro caso nos queda la lignina. Bueno, la lignina es una macromolécula, más que un polímero, se denomina esa gran molécula macromolécula, compuesta por muchos alcoholes de tipo fenólico, como el cumarílico, el coniferílico y el sinapílico. Bueno, si nosotros logramos romper esta gran molécula con diferentes metodologías químicas y biológicas, podemos obtener materias primas como la vainillina. Y a partir de esta, de la vainillina, podemos trabajar para obtener sustancias farmacéuticas contra enfermedades neurodegenerativas como la L-Dopa o la M-metildopa. Otros usos de la lignina también, bueno, como dispersante, emulsificante, estabilizador, adherente y secuestrante de metales. Bueno, teniendo en mente que hemos hablado mucho de lo que se puede obtener de las ligninas y de las celulosas, podemos ir pensando ya en un diagrama de biorefinería, como el que tenemos acá. En este caso tenemos el de la piña. Por ejemplo, de los sólidos de la biomasa se puede extraer jugos para la obtención de dextranos, y el sólido que nos queda nos permite obtener este material lignocelulósico que por fraccionamiento químico, físico, biológico, podemos obtener del sólido tablillas de fibra para construcción de casas de interés social. Por ejemplo, bueno, también algunos biocompuestos directamente, como bioformulaciones, nanopartículas, tintes o repelentes. De la lignina, como les mencionaba, algunos productos de interés farmacéutico, como la L-Dopa, y de las celulosas y hemicelulosas, pues moléculas precursoras del ácido láctico, etanol, bioenergía y biomateriales. Y aquí son algunos de los productos que se han obtenido tanto en el Poliuna como en la Nanotec, como la celulosa morfa, la bicelo, celulosa microcristalina, nanocelulosas, carboximetilcelulosas, sílice, vamos a ver un poco de la sílice, cómo se obtiene a partir de estos materiales, ligninas, la vinillina, L-Dopa, silosa, xilitol, dextranos, hidrodextranos, ácido poliláctico, papel, materiales compuestos, fructosa, entre otros compuestos químicos. Todo esto, y si se los menciono, ha sido refrendado por respectivas publicaciones, algunas en español, pero la mayoría en inglés, en revistas de alto impacto. Aquí tenemos las publicaciones relacionadas a los procesos de Poliuna y la Nanotec entre el año 2015 y 2020, lo cual nos hace un referente nacional en los temas de biorefinería. Y estas son publicaciones del año 2020 relacionadas con el tema de biorefinería. Tenemos, por ejemplo, a principios de año una publicación referida a los desechos de la lignocelulosa que le pueden agregar un valor o posibilidades de un valor al método de tratamiento de obtención de materiales a partir de la lignocelulosa. Otros que tienen que ver con los desechos del banano, esta que tiene que ser la creación de nanoliposomas a partir de la aplicación de oro y plata como en nanoparticularizados en extractos de planta y sus posibles aplicaciones en áreas de la agricultura, entre otro tipo de publicaciones. Para la obtención de nanocelulosa se pueden utilizar muchos métodos. Tenemos la fuerza mecánica por alta presión, la microfluidización, explosión de vapor, químicos mecánicos, y también tenemos la hidrólisis ácida, que es una de las que usamos en el laboratorio. En este caso implica el tratamiento de los desechos, la biomasa, perdón, la obtención de la celulosa a partir de la biomasa y la obtención de la nanocelulosa. Aquí tenemos en este recuadro todos los procesos relacionados. Implican un doble tratamiento de hidróxido de sodio al principio de la cáscara de piña, infiltración y lavado, para luego un blanqueo con hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, luego ácido sulfúrico para la obtención de nanocelulosa.
También implica un lavado y eliminación de sales y residuos solubles, un proceso de diálisis y obviamente al final es un almacenamiento. Lo que obtenemos es un gel con un determinado porcentaje de nanopartículas de nanocelulosa de piña. Aquí tenemos algunas fotografías del proceso de elaboración de la nanocelulosa, materiales de partida y los procesos de deslignificación, así como la obtención de la celulosa para su posterior proceso de purificación con la diálisis y la obtención final de la nanocelulosa. El costo para la obtención de nanocelulosa en el laboratorio es de aproximadamente de 1 kilo de piña. Usamos más o menos unos $390. Eso es lo que nos cuesta obtener una cierta cantidad de nanocelulosa. Lo que realmente se produce es que es un ataque químico. Precisamente se rompen los enlaces extra de la lignina y los grupos COO que están acá se oxidan y se generan las respectivas nanopartículas. También hay ataques de hidrólisis parciales del ácido clorhídrico por rupturas de enlaces glucosídicos. Esta historia se repite y se repite hasta tener nanopartículas. Aquí sí se hizo un estudio, por ejemplo, con microscopía electrónica de barrido, de la aplicación del efecto del ácido sulfúrico a diferentes tiempos de hidrólisis o de ruptura de la molécula. En este caso vemos que después de 60 minutos existe el material se opaca, se torna café como un evidente proceso de degradación del material. Entonces se consideró que 60 minutos de interacción con el ácido sulfúrico nos producía los mejores resultados de las nanopartículas de nanocelulosa. Aquí tenemos una repetición del proceso utilizando microscopía de fuerza atómica. Igual se logró la misma conclusión. 60 minutos era suficiente para la obtención de nanocelulosa. Se trabajaron, técnicas de caracterización como el infrarrojo. Se hicieron comparaciones con avicel o celulosa y celulosa microcristalina, ¿verdad? Y microcelulosa. Y algunos de los resultados nos permitieron entender que igual es lo mismo, ¿verdad? 60 minutos podíamos obtener todavía el material sin ser degradado, es decir, no teníamos señales de posibles degradaciones de los materiales. Esto fue publicado en la revista Journal Renewed Material, más o menos hace unos 2 o 3 años. Y bueno, los resultados han sido bastante interesantes. También hemos aplicado algunas metodologías biotecnológicas para la obtención de celulosa de nanocristalina. Aquí hay un interesante estudio que se hizo similar, pero empleando otros sustratos, que se publicó en la revista Landmühl, que refrendan los resultados obtenidos en nuestro laboratorio. Bueno, ¿qué pasa esto? Nosotros igual queremos que esto se dé a escala industrial. Contactamos con una empresa X que se interesó en aplicar la metodología y llevarla a escala industrial. Básicamente son dos etapas las que se requieren a escala industrial. La primera es el tratamiento de la materia prima para dejarla lista para ser aplicado a la etapa B, que es la hidrólisis ácida. Afortunadamente la industria tenía un residuo bastante bueno para ser aplicado a las metodologías que hicimos a escala de laboratorio y pues los resultados obtenidos fueron bastante interesantes. Los estudios siguieron, se hizo un estudio que permitió una tesis de maestría en la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, donde se hizo este estudio a escala industrial, que era el tratamiento de los residuos agroindustriales, en este caso piña, el proceso de deslignificación, blanqueo, las dos hidrólisis ácidas, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, el proceso de purificación, formulación y empaque del material. Entonces, de 2.450 gramos por batch, se obtuvieron 261,3 gramos por litro de nanocelulosa dispersa en un medio acuoso. Aquí tenemos, que no me voy a detener mucho porque no quiero ocuparme mucho tiempo en esto, diversas partes del proceso industrial para la obtención de nanocelulosa de piña. Aquí tenemos, en el anterior, disculpen, era el proceso de deslignificación, partiendo de 2.450 kilogramos por batch, se emplearon 6.000 kilogramos por batch de hidróxido de sodio. Luego en el proceso de blanqueo, 1.970 kilogramos por batch del hipoclorito. Posteriormente la hidrólisis ácida con el ácido clorhídrico con los 1.450 gramos por batch
Y luego el tratamiento con ácido sulfúrico, donde se emplearon 2.330 kilogramos por batch de este ácido sulfúrico. En la purificación de la nanocelulosa, pues se hicieron los procesos de diafiltración y finalmente obtuvimos de 2.450 kilogramos de piña por batch, 245 kilogramos de nanocelulosa por batch. Estas, pues obviamente dispersas en agua, y lo que se obtenían eran estañones de 1 tonelada por batch con esta concentración que está aquí mencionada. Este era el producto final. Bueno, se hicieron los estudios de rentabilidad. Se vio que los estudios de Van daban un valor de $106.620, es decir, el valor actual neto. También la tasa interna de retorno fue de 45,62% y la tasa mínima aceptable de retorno de rendimiento de casi un 20%, lo cual hacía que el producto fuera económicamente rentable, aún en condiciones poco favorables. Se trató de que esto fuera implantado en una empresa, se fue a una empresa piñera ubicada en Siquirres. Ellos se interesaron por este trabajo, esto porque esta empresa estaba teniendo una planta de recolección de los residuos muy cercana a la industria, lo cual evitaba el costo de transporte para bajar costos. Entonces, aquí hay algunas fotografías de esa empresa. Producen aproximadamente 4 toneladas diarias de desechos de piña. Y ese es el esquema de distribución de la planta: zona de descarga y carga, tratamiento de la cáscara, deslignificación, blanqueo, hidrólisis ácida y finalmente la diálisis y el control de calidad para pasar al área de empaque y la bodega. Y pues la parte administrativa de esta pequeña planta. De este trabajo se concluyó que era un proyecto factible y rentable aún en panoramas pesimistas, como les mencioné. También el mercado meta en crecimiento para la compra de la celulosa es bastante interesante, está en continuo crecimiento, es accesible tecnológicamente, no es una tecnología difícil ni tecnológicamente complicada. Es necesario hacer un plan de gestión ambiental para mitigar el impacto ambiental, y esta tecnología puede ser insertada dentro de ese plan ambiental de mitigaciones. También se recomienda hacer un estudio de mercado más profundo. ¿Qué vamos a hacer con la lignina producida? ¿La vamos a utilizar como fuente de energía o para producir otros productos secundarios, pero también de muy alto valor agregado? Y también es importante evaluar rentabilidad de esos productos del proceso. Bueno, de esta nanocelulosa se siguieron los estudios, se hicieron aplicaciones, por ejemplo, para hacer un sistema automatizado de producción de nanocelulosa a partir de estos desechos. También la aplicación, esta fue una tesis bastante interesante de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, donde se aplicaba nanocelulosa de piña para la obtención de este tipo de briquetas y cubos de mortero hidráulico, y fabricados bajo los requerimientos de ciertas normas que, bueno, que ven los ingenieros civiles en estos temas. Los resultados fueron muy interesantes, muy buenos. En términos generales, las propiedades mecánicas de estos materiales eran incrementadas. También de los subproductos de la piña, de los estudios de la nanocelulosa, se obtuvo un producto secundario bastante interesante que no se esperaba, que era sobre todo por la forma que tiene, que es la sílica biogénica o la sílice biogénica de origen biológico. En este caso, que salió incluso en el periódico La Nación, porque es un resultado bastante interesante, y su respectiva publicación en la revista Nature, en la Scientific Reports, donde podemos ver los resultados de la piña. Se obtuvo sílice de esta parte de la piña. Aquí hay algunas magnificaciones como microscopía de Zen y de TEM. Vemos que luego de aplicaciones de ciertas cortes transversales y longitudinales de la parte esta donde se producen estas nanopartículas o micropartículas de sílice, y luego de algunos tratamientos químicos como el óxido de sodio, ácido sulfúrico, vemos la interesante forma que tienen estas partículas de óxido de silicio. Aquí hay algunos otros tratamientos de blanqueo con ácido clorhídrico y óxido de sodio. Y finalmente tenemos un producto bastante rico en superficie, área superficial. Nosotros podríamos pensar que estas rosetas, como le llaman en el argot de estos materiales, rosetas de óxido de silicio o de sílice, podrían ser utilizadas por su gran área superficial en el área de catalizadores.
Bueno, aquí tenemos otras imágenes de microscopía de fuerza atómica que miden el tamaño presente en estas rosetas. Bueno, de este estudio que les mencionaba antes, que hicieron los holandeses en el año 2018, se dieron 5 productos que podían ser de interés comercial a nivel nacional e internacional, con los productos generados en Costa Rica de los desechos o subproductos de la agroindustrialización. Tenemos el papel como el más fácil, con rankeado como número 1, luego los pellets como número 2 por su facilidad y por el potencial económico que tiene. Sin embargo, la nanocelulosa, que está en el número 5, no significa que sea malo, sino porque a pesar de que tiene una facilidad media, porque hay que hacer ciertas implementaciones industriales, no hay en el mercado, que eso lo hace bastante interesante, y tiene un alto potencial económico, lo cual lo hace bastante interesante luego de este estudio que hicieron los holandeses. También hay otros productos y muchos estudios relacionados con otros subproductos de otros residuos agroindustriales como la cebada, el arroz, el maíz, el trigo, la caña de azúcar y el acerrín. En el artículo que les mencionaba se encuentran este par de tablas que ustedes pueden consultar con las respectivas referencias dependiendo de los tratamientos químicos o biológicos que se pueden emplear para la obtención de ciertos productos, no solamente de materiales, sino de energía. Y también tenemos una investigación bastante interesante con el empleo de algas para la obtención de biocombustibles y como subproducto la glicerina. Este estudio permitió la aprobación de un proyecto para la compra de este dispositivo, que es un reactor bajo condiciones supercríticas, que los aceites que se obtienen de las algas, por ejemplo, o de otros subproductos, pueden ser sometidos a altas temperaturas y presiones en presencia de metanol para la obtención de un producto como los biocombustibles y un subproducto como la glicerina. Y la glicerina, pues todos sabemos que tiene altas aplicaciones a nivel industrial. Esta glicerina puede ser tratada con Bacillus megaterium, que nos va a permitir obtener el polihidroxibutirato, que es un polímero, de muchas aplicaciones comerciales y que tiene la característica de ser biodegradable. También otro producto que podemos usar y que se los mencioné anteriormente es la quitina y el quitosano. En este proceso de desacetilación, la quitina pierde parte de su estructura del grupo acetílico para producir la molécula del quitosano, que bajo ciertas condiciones, el problema de esto es que es insoluble, ¿verdad? Todos sabemos que el caparazón de los insectos no se disuelve en agua. Sin embargo, este tratamiento nos permite obtener un material con muchas más prestancias, como es la posibilidad de ser soluble bajo ciertas condiciones ácidas, por ejemplo. Y aquí tenemos algunos ejemplos que se han hecho en la Universidad Nacional en el Laboratorio de Polímeros para la obtención de aplicaciones farmacéuticas. Y aquí tenemos una gran variedad de la quitina, dependiendo de las aplicaciones industriales, comerciales que podemos obtener de esos materiales. También este quitosano puede ser empleado con el polihidroxibutirato que les mencionaba anteriormente, que lo hicimos en el laboratorio, para la obtención de materiales o nanopartículas para liberación controlada de fármacos de cierto interés comercial. En este caso, bueno, utilizaríamos antibióticos y esto podría ayudar o dar o coadyuvar a la problemática que tienen ciertos fármacos, en este caso antibióticos, a la resistencia que se ha ido creando poco a poco a través de los años por el uso desmedido de estos fármacos. También de las fuentes renovables también hemos obtenido materiales compuestos que han mejorado, por ejemplo las espumas de poliuretano. Las espumas de poliuretano son aquellos materiales que utilizamos, por ejemplo, para el relleno de almohadas y de colchones. Estos materiales también pueden ser obtenidos de forma más ruda, más fuerte, que nos permite obtener lo que se conoce como el material que se fabrican las tablas del sol. Hay un proyecto que permitió la creación de una empresa, la empresa Goban, que nació bajo el Nanotec con ayuda de proyectos de PYME, con el MISID y el CONICIT, con fondos de MISID CONICIT. Y estos proyectos nos permitió
que la empresa, bueno, además de crear la empresa, un primer proyecto que permitió la creación de un molde para la fabricación de este material. Y el chico que está acá, él ganó un par de campeonatos con este tipo de tablas de surf, lo cual fue bastante interesante para los efectos que correspondían a este proyecto. Bueno, ya con aplicaciones más del tipo médico, aplicaciones farmacéuticas, todos estos materiales que permiten, por ejemplo, hacer el quitosano, por ejemplo, o la celulosa que permiten crear liposomas de cierto interés farmacéutico, con ciertas moléculas de interés, nos han permitido obtener una serie de productos de interés de uso farmacéutico, como por ejemplo las aplicaciones en irbesartán, rovastatina, que nos ha permitido obtener nanomateriales con muestras auténticas que fueron caracterizados y evaluados su bioactividad in vitro y en vivo, con resultados bastante interesantes y ya publicados el año pasado. También hemos hecho estudios con la curcumina, todos conocemos sus aplicaciones como antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígeno. También con la piperina, que interfiere en el mecanismo de glucohidrogenitación. También mejora la biodisponibilidad y también tenemos el producto de la procianidina, que es un antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígeno. Y todo esto con el empleo de este tipo de liposomas. El laboratorio también ha trabajado en la parte de propiedad intelectual. En este momento tenemos 5 patentes, 4 relacionadas con un podómetro en Estados Unidos, en Costa Rica, en Europa y en Brasil, y otra relacionada con nanopartículas de quitosano para inhibir mecanismos de resistencia a antibióticos, que era lo que les mencionaba anteriormente. También todos estos materiales nos han permitido hacer estudios de biomimetismo nanoestructurado. En este caso se emplearon nanopartículas de propóleo y tinospora junto con algunas superficies de colágeno para la obtención de materiales con un interés comercial bastante interesante. En este caso también tenemos un estudio relacionado con el empleo de nanopartículas de propóleo como plastificante de almidón y aquí está la respectiva publicación. Estudios también con ácido láctico que permitieron obtener ácido poliláctico. Fue un estudio que inicialmente se inició con el CITA y que luego la parte de polímeros la seguimos desarrollando nosotros con la empresa FIPCO para la obtención de botellas con aplicaciones de biodegradación. Todo esto que les menciono ha permitido que el laboratorio sea un referente nacional, como les decía anteriormente. Tanto así que participamos fuertemente en lo que se conoce, que ustedes han visto que se ha ido difundiendo de manera bastante fuerte por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y otros entes, que es la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica 2020-2030, que tiene 5 ejes estratégicos. El eje estratégico tercero es el que más nos interesa. Realmente estamos en todos, pero nos interesa mucho el tercero, que es la biorefinería de biomasa residual, que tiene varias líneas de acción como el conocimiento de esa biomasa y la producción de bioenergía, biomateriales y biomoléculas y bioproductos avanzados de alto valor agregado. Bueno, ya pasando un poco más al laboratorio, aquí tenemos algunas vistas de lo que es el Nanotec. Algunos de ustedes conocen las instalaciones. Tenemos equipos de microscopía electrónica de barrido y este es el famoso Ion Coating System, que nos permite recubrir las muestras de cobre y de oro para hacerlas conductoras en el microscopio electrónico de barrido y de transmisión si fuera necesario. Microscopio de fuerza atómica, también tenemos, bueno, aquí está el TEM, que todos ustedes han oído hablar, que fue un equipo que fue donado por la empresa Intel hace unos 4 o 5 años, y es un equipo de alta resolución y tiene unas imágenes pues increíbles, ¿verdad? Bastante interesantes con bastantes aplicaciones, unas industriales y otras para estudios académicos. Bueno, tenemos una batería de equipos de análisis térmico y biológico, el TGA, el DSC y el ITC, así como el biómetro de MTA de H3, que permiten hacer estudios térmicos, mecánicos y dinámicos. En este caso tenemos un equipo para la producción de nanotubos de carbono. Este nanotubo de carbono fue mejorado por un estudiante del Instituto Tecnológico hace unos años. En este momento pues ya no producimos nanotubos de carbono porque los compramos, pero fue un estudio pionero que hizo el laboratorio. Su primera investigación realizada fue precisamente el estudio de la obtención de nanotubos de carbono.
Tanto así, bueno, que aquí vemos algunas imágenes en la Avenida Central con unos MUPIs que se colocaron hace unos años, en el año 2013, por parte del CONICYT, con parte de estos proyectos exitosos que se formularon y apoyaron con fondos de CONICYT-MISIL. Aquí otros equipos como el NanoLeaf para hacer estudios de nanosferas para determinar biomarcadores moleculares en cáncer de pulmón, y aquí está el MACPIX, que son equipos complementarios para estos estudios. Y también otros equipos como el goniómetro, infrarrojo de transmisión, centrífuga, secuenciadores, microscopios, tensiómetros. Tenemos una extrusora de filamentos para fabricar nuestros propios filamentos si tenemos que hacer, o aplicaciones con muchas nanopartículas en esos filamentos, etcétera. Bueno, aquí otros equipos de uso común en laboratorios de esta índole. Algunas fotografías de lo que es el laboratorio. Y uno de los equipos que fueron donados por el MISID y la Embajada de Japón fue el equipo que nos permite hacer estudios bajo condiciones de gravedad cero o casi cero, que es un clinostat. Este estudio nos permitió llevar a la doctora Nancy Gendry Corrales a los Estados Unidos a hacer pruebas en el desierto de Utah. El desierto de Utah tiene condiciones similares o lo más cercanas posibles a condiciones marcianas. Entonces, con un equipo liderado por Costa Rica, se sumaron estudiantes y profesores de Colombia, Argentina y México, para Perú también, para hacer estudios de condiciones, bajo condiciones marcianas. En este caso, el equipo llevado por el laboratorio fue precisamente el clinostat. Y esas son algunas publicaciones que salieron referidas a ese tema. También se hicieron publicaciones en revistas indexadas, en este caso la Biophysics, acerca de lo que era microgravedad y nanomateriales, la obtención de nanomateriales y el efecto de la microgravedad sobre esta condición. El laboratorio pues, ha trabajado también con empresas, la creación de pymes y grandes empresas de alimentos como Sardimar y Florida Products, también con Philip Morris, con Florex, con Proquinal, con Stein, con Salmapac, Grupo Purpi y Esperatum, también con Fitco, Boston Scientific, también con empresas de maderas como Novaitec, que nos permitió hacer uso del acerrín para crear todo un esquema de biorefinería de acerrín, de la teca. También un proyecto relacionado con la creación de otra empresa que se llamaba Bioenergy Solutions de Centroamérica. Prestación de servicios, usualmente tenemos con la mayoría de las empresas relacionadas con dispositivos médicos y farmacéuticos. También algunas patentes, las que les mencionaba anteriormente, y algunos proyectos PIN, que en este momento estamos trabajando dos, que es con Ecoinsumos y la Asociación Productora de Quesos, ASOPROA. Bueno, aquí está lo que les mencionaba del proyecto con Alianza de Energía de Mente con Centroamérica y el reactor de condiciones supercríticas. Y las dos proyectos PIN que les mencionaba, ASOPROA realmente se encuentra ubicada en Turrialba, y este proyecto implica el diseño e implementación de una unidad de calidad integral UCI para la producción de quesos con calidad de denominación de origen. Y también está de Ecoinsumos, que es el desarrollo de dos formulaciones agronutricionales para mejorar los suelos agrícolas, su aprovechamiento eficiente en la agricultura y reducción del impacto ambiental. Pero gracias a nuestros esfuerzos en el área de biorefinería, específicamente en el caso de la piña, hemos sido ganadores de dos reconocimientos que dio el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en el año 2013 y lo dio también en una segunda ocasión en el año 2015. En ambas ocasiones fuimos uno de los 20 campeones de la innovación. El laboratorio en este momento está siendo sometido a un sistema de gestión de calidad. Ese es el esquema de producción de los registros, instructivos, procedimientos y manual de calidad por lo que se va a regir, bueno, ya comenzó a regirse el laboratorio. Y esta certificación es dentro de la norma INTE ISO IEC 17025 del año 2017. Y hasta el momento hemos invertido entre 25 y 30 millones de colones en este proceso de certificación y sistema de gestión de la calidad. Dentro de los proyectos de extensión tenemos una participación bastante interesante. Ustedes pueden ver el documental en Animal Planet en YouTube, donde trabajamos precisamente para brindarle a esta ave, cuyo pico fue roto por unos niños que estuvieron pues maltratando al animal. Y bueno, se trabajó en la inserción y la colocación de una prótesis de ácido poliláctico.
y que es con la que el animal ha estado comiendo en los últimos años. También tenemos proyectos de nanoarte, que el nanoarte es arte contemporáneo conceptual. Dentro de lo que se conoce, es una de las líneas de desarrollo del arte a nivel mundial. En este caso, nanoarte emplea microscopios electrónicos o con microscopios de efecto túnel o de fuerza atómica para obtener este tipo de imágenes, las cuales en su mayoría son en blanco y negro, pero que bajo ciertos programas de cómputo se pueden colorear de forma artística. Cuadros como estos pueden ser encontrados en el comercio con valores de hasta $40.000. En el caso de nanoprofesor y vocaciones científicas, para el laboratorio es muy importante o emplear la herramienta de la nanotecnología como un baluarte para que niños y niñas de edades escolares y colegiales piensen que la ciencia y la tecnología y la matemática, en general las STEM o las STEM, como quieran llamarlo, sean un futuro, que dentro de un futuro puedan ser pensadas como una carrera. Entonces, nosotros tenemos injerencia bastante interesante en las ferias de ciencia y tecnología. También tenemos un proyecto con el Ministerio de Educación Pública de alta dotación y también somos coorganizadores de las Olimpiadas Nacionales de Química, donde acompañamos a estudiantes para que participen en diversas Olimpiadas nacionales de química, internacionales como la ICHO, que es la mundial, y también una de ciencias. Y también pues ayudamos a estudiantes y jóvenes rurales recomendados por tutores que de vez en cuando recibimos en el laboratorio para que formen parte de un proceso científico. Participamos en ferias internacionales como la ICE. El laboratorio comenzó a ser el organizador directo para Costa Rica el año pasado y este año, por efectos de la pandemia, pues no lo pudimos hacer, pero esperamos retomar este proceso para el año entrante. También en la parte de regulaciones, para nosotros es muy importante tener incidencia en la parte de ver cómo el laboratorio puede inferir en regulaciones, no solamente en aspectos nanotecnológicos, sino de materiales como los plásticos. En años recientes, 2019, 2018 y este año, se ha hablado mucho de los bioplásticos, de los microplásticos, del efecto de los polímeros biodegradables, etcétera. El laboratorio no se ha quedado atrás al respecto. Se han hecho algunos foros, como esta conferencia invitada con la doctora Silvia Goyanes, de la Argentina, el año pasado, en febrero del año pasado, y también en estos momentos se está trabajando con la Comisión de la Secretaría de Sustancias Químicas, la Comisión de Nanotecnología, en la definición del Programa Nacional de Desarrollo de la Nanotecnología en Costa Rica, basado en información que ya existe, por ejemplo, en la Comunidad Europea o en los Estados Unidos, con el fin de cumplir una serie de parámetros, como los que vemos en esta lámina. También dentro de Costa Rica, como les mencionaba, la normalización INTECO. La INTECO es es un ente, es un organismo nacional de normalización que según la ley costarricense 8279 permite desarrollar a través de sus CTN o comités técnicos de normalización los documentos que, unificando los criterios a través del consenso, pues instituyen normas técnicas nacionales y permiten a los sectores productivos y de servicios competir en los mercados internacionales. Tiene un peso bastante importante para las empresas nacionales y obviamente que también para la parte académica. El laboratorio hasta el momento está desarrollando propuestas dentro de 7 comités técnicos nacionales, uno de nanotecnología, desarrollo, normalización e innovación nacional, donde tiene la vicepresidencia. Este de plásticos, el CTN15, donde tiene la presidencia, y el biomarcadores moleculares, donde también tiene la presidencia. Y otros también el de plásticos de un solo uso y este de textiles. Y en este momento estamos solicitando el ingreso al de dispositivos médicos y coadyuvando el proceso de creación del Comité Técnico Nacional de Biotecnología. Esta es parte de algunas de las normas técnicas internacionales que se esperan dejar implementadas para el año 2020. En total van a ser 43 normas. El laboratorio también ha tenido un peso bastante interesante, no solamente a nivel nacional en esta normalización, sino a nivel internacional. En el año 2018 salió publicada, por cierto, uno de los papers más solicitados en Internet de nanopartículas de plata utilizadas como referente para la creación de patrones de referencia.
Y realmente lo que necesita en este momento de desarrollo de la nanometrología, que es el área de interés de la metrología a escala nanométrica, es la creación de precisamente de estándares a escala nanométrica que sean lo relativamente estables. Y hablando de publicaciones, les dije, bueno, que el laboratorio en este momento tiene unas 200 publicaciones asociadas directamente con el Nanotec. Y en este momento, el total de publicaciones para el año 2020 es de 30 publicaciones. O sea, tenemos casi 10 publicaciones más que el año pasado completo. Esperamos llegar a unas 32, 34 publicaciones al cierre de este año, lo cual haría que el año 2020 sea el año donde más ha publicado el laboratorio con el nombre de Nanotec. También citaciones. Constantemente hemos ido aumentando la cantidad de citaciones de los artículos publicados por el laboratorio y este año llevamos ya al día de hoy 275 publicaciones. Y aquí tenemos unos valores interesantes del H, del índice H y el índice I10, que tiene que ver con publicaciones y citaciones a nivel mundial. Y esas son parte de las publicaciones del 2020. No me voy a poner a leerlas una por una porque no tiene sentido. Nada más recalcar que el 70% de las publicaciones del laboratorio se dirigen precisamente al área del sector de salud, que es uno de los más fuertes con los que el laboratorio en este momento está trabajando. Parte de las publicaciones del año 2020, que todas, como ven, son en revistas indexadas. Vimos en el, que se me faltó decir, antes de terminar, el laboratorio en este momento de estas 30 publicaciones, hay 19 publicaciones en los cuartiles de CIMAGO, 9 en el cuartil 1, 8 en el cuartil 2 y 3 en el cuartil 2. Esto nos hace ser que el 75% de las publicaciones del laboratorio estén indexadas en uno de los índices de mayor importancia científica a nivel mundial. Los otros 6 que no están indexados no significa que sean revistas no indexadas. Son muchas revistas que no se encuentran en CIMAGO o que están en proceso de evaluación para ser incorporadas al sistema de CIMAGO. Para ir terminando, nada más referirme a una publicación que salió a principios de este año, hablando sobre el desarrollo de la nanotecnología en el área latinoamericana. Es en el sitio web de Asonano que ustedes pueden encontrarlo. El artículo se llama Reporte Comercial de la Nanotecnología en Sudamérica. Consideran a Costa Rica como parte de Sudamérica por ese concepto, error de concepto que se tiene. El periodista Stephen Edgar, dentro de ese estudio que él menciona, dice que Brasil es el país que ha tomado la delantera en la investigación y el desarrollo de la nanotecnología desde el año 2001, seguido por México y Argentina. Y recalca 3 países en especial por sus logros alcanzados por el desarrollo de la nanotecnología, que es Costa Rica como número 1, la Nanotec, precisamente el laboratorio del SENAC, el SEDENA de Chile, que es un laboratorio muy reconocido a nivel mundial, y también el SEAC de Cuba. Sin embargo, es importante recalcar que todos estos países es importante que consideren o que inviertan en el estudio de los riesgos del desarrollo de la nanotecnología en salud ocupacional y ambiental, porque relativamente es poco lo que se hace en este tipo de investigación. La red Relance lanzó varias alertas en varias de sus publicaciones por la poca inversión que se da en los sistemas de prevención antes que mitigación o remediación, que tendría que ver si sucede algún accidente relacionado con algún nanomaterial. Todo esto que les menciono está colocado, ustedes lo pueden ver en el Plan Estratégico de Desarrollo del Laboratorio en su 4ª versión, que abarcan entre el año 2016 y 2020. Ustedes lo pueden consultar. Esto implicaría que la Nanotec poco a poco vaya alcanzando posiciones de liderazgo a nivel nacional, regional e incluso mundial. Implica una serie de cursos y capacitaciones, difusión de lo que es nanotecnología, propuesta, elaboración y ejecución de proyectos en conjunto universidad, gobierno y empresa. También venta de servicios, colaboraciones, proyectos de innovación, extensión, etc. Bueno, con esto terminaría. No sé si hay sesión de preguntas. Pasamos a sesión de preguntas. Este es mi correo electrónico y un par de webs que tiene el laboratorio, uno en nanotec.org y otro en nanotec.senadac.cr.
Ustedes pueden consultar, las dos están al día, llevan información de lo que es el laboratorio y todo esto que les menciono. Pueden encontrar incluso algunos artículos científicos recientes. Y la página del Facebook, que también es nanotech.org. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, don José. Sí tenemos una pregunta, bueno, dos preguntas en sí por ahora. La primera es, ¿qué tanta evolución se piensa en la utilización de los biochips a futuro? Bueno, es una pregunta interesante. Lo de estos biochips, pues obviamente países más desarrollados llevan bastante adelantado. El laboratorio en realidad ya comenzó, hizo un chip, nano microchip, en su primera patente que hizo con una empresa. Precisamente es la patente que hablé de Estados Unidos, Brasil, Europa. Precisamente fue eso, un dispositivo médico con un chip que conectado al celular, pues podía medir pasos medidos desde el punto de vista mejor de lo que hace un podómetro común y corriente, que el podómetro lo que mide son movimientos de cualquier tipo. Un podómetro como el que nosotros desarrollamos solamente mide los pasos ocasionados por el movimiento al caminar de la persona. Entonces, digamos que esa fue nuestra primera incursión. En este caso queremos ir más allá, utilizar el Fab Lab de laboratorio. Ya tenemos un equipo bastante interesante de impresoras 3D de última generación. Fuimos objeto de donación por parte de una empresa, de un equipo muy costoso de impresión 3D por un valor de $120,000. Ya sabrán ustedes los que han impreso en 3D que puede ser una impresora de $120,000. Entonces yo creo que eso nos va a meter de lleno al empleo de nanocelulosis y de materiales tipo chip. Yo no esperaría tal vez de los que se colocan dentro del cuerpo, pero por lo menos parches o tatuajes que le llaman también, utilizando para medir ciertas aplicaciones. No, ya en el mercado hay nanochips que hacen mediciones de temperatura, de localización, etcétera. Entonces aquí es, la carrera es cómo utilizar los más adecuados y que esto tenga una medición lo más cercana posible a la realidad. Perfecto, muchas gracias. De hecho, algo relacionado a eso Ajá. es que qué investigaciones tienen proyectadas de comienzo en el próximo año, ya que estamos como finalizando. ¿Cuáles son como esas investigaciones que tienen ya como por arrancar, por decirlo así? Bueno, el laboratorio, como les decía al principio, algunos de ustedes, el laboratorio no se detuvo en esta época de pandemia. Afortunadamente nos permitieron trabajar al 50%. Ustedes vieron que seguimos publicando. Este año ha sido el más exitoso en cuanto a publicaciones. También aplicamos para algunas convocatorias nacionales e internacionales. Nos fue bastante bien. Logramos un segundo proyecto con Philip Morris, donde vamos a trabajar algunas cosas relacionadas con cáncer de pulmón y estudios del uso de vapeadores. También tenemos proyectos con otras redes nuevas. Ya nos avisaron ayer precisamente que nos aprobaron un proyecto con el CSIC de España y Argentina, precisamente para trabajar con sistemas de evaluación nanométricos para el contrarsénico, para eliminar filtros, ese tipo de cosas, nanofiltros. También tenemos algunos proyectos aprobados con CONICIT, MISIT, que van a comenzar el año entrante, unos relacionados con COVID-19 precisamente y otro relacionado con sistemas de medición y empleo de liposomas en productos de uso médico. Digamos que seguimos una línea más o menos parecida. Comenzamos unos 5 o 6 proyectos nuevos y seguimos aplicando para proyectos. Esperamos todavía algunos resultados de otras aplicaciones que hicimos en Estados Unidos, en Europa, con otras redes de CITED y aquí internamente también con algunas empresas. Somos muy exitosos con empresas de dispositivos médicos y farmacéuticos. Tenemos un par de proyectos muy interesantes con la empresa Stein, que es farmacéutica, con Proquinal, que es una empresa de origen colombiano, pero que tiene una subsidiaria aquí en Costa Rica bastante interesante, muy fuerte. Entonces, más o menos por ahí vamos. En ese sentido, tratamos de trabajar con todo, también vocaciones científicas, también proyectos con Programa Nacional de Ferias, con Olimpiadas de Química continuamos, o sea, más o menos reforzando las mismas líneas, siempre hacia el sector de salud, dispositivos médicos y farmacia. Listo, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué tipo de oportunidades hay para estudiantes de grado
o posgrado en el Nanotec? ¿Y cuál sería el perfil deseado para estos Miras que en ese estudiantes, como la sentido, carrera, año? sí, claro, práctica profesional, tesis y ese tipo de cosas. Bueno, eso es algo muy interesante. El laboratorio, una de las fortalezas más grandes es precisamente las universidades. Tenemos estudiantes de de licenciatura y también de posgrado, doctorados y maestrías. Podemos trabajar con todo tipo de estudiantes, dependiendo del nivel. En esta época de pandemia, algunos tienen que terminar práctica profesional o TCU. Entonces lo que hicimos, recibimos a 6 o 7 personas, tanto de universidades públicas como privadas, y trabajamos en artículos científicos. Precisamente estamos desarrollando algunas investigaciones de reviews y se publican en las mejores revistas del mundo. No poco es que publicamos así en cualquiera. Entonces, digamos, en ese aspecto, aquella persona que quiera estar en el laboratorio, que esté en las universidades, es bienvenida a cualquier nivel. Hay gente, hemos tenido estudiantes que están en segundo año y que quieren conocer un poco más del laboratorio, tener acceso a otras herramientas de más alta tecnología, entonces han estado una temporada en el laboratorio. Es muy importante mencionarte las becas SENAT. Las becas SENAT es para estudiantes de cualquier nivel, para apoyar sus investigaciones en licenciaturas, maestrías, doctorados o algún proyecto que se esté ejecutando en la universidad con algún profesor. Entonces, si están interesados, en este momento la convocatoria está abierta. No es complicada de participar y nosotros este año obtuvimos 6 becas para nanotecnología. Entonces, es algo que se mueve mucho y que todos los que quieran trabajar con nosotros están bienvenidos. Tal vez como eh, doctor José, este, profundizar un poco más sobre las becas, ya que creo que es un área que es muy de interés al público que está acá, Claro, claro. entonces como no sé Ahí vi una explicar. pregunta, que si se pueden aplicar personas de otros países. En ese sentido, es importante que la investigación, las becas son realmente de fondos de CONARI. Entonces, se esperaría que las personas que apliquen a esas becas tengan relación directa con la Universidad de Costa Rica, la UNA, el Tecnológico, la UTN o la UNED. Sin embargo, se puede recibir una investigación de un estudiante que esté asociado a una universidad de estas, aunque esté en el extranjero. O sea, que siempre hay una triangulación. En este caso, estudiante de otro país, la vinculación con la Universidad de Costa Rica, UCR, UNA, TEC y el ANOTEC. Ahí sí se podría. Pero directamente aplicar de otro país a la ANOTEC es muy complicado. Probablemente no sea una beca que se vaya a dar. También, bueno, sí les digo, ustedes lo que tienen que tener es un profesor, ojalá ya un proyecto aprobado por alguna, y aprobado me refiero a que haya pasado ya por una evaluación de un sistema donde les digan, bueno, sí, la escuela de química les deja hacer este proyecto y su profesor tutor le está y acepta, usted va a hacer este proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso requiere una carta de apoyo del profesor y de la unidad académica a la que esa universidad de ustedes pertenece. Entonces, si esa es la escuela de química de la UCR o de la UNA o del TEC, entonces requerimos una carta de apoyo del profesor, de la unidad académica, etcétera. Ustedes van a ver dentro de la página del SENAT de becas los requisitos que se piden. Son muy simples, realmente son muy simples. Son $600 por mes, donde el 40% es para la compra de reactivos o utilización de insumos de los equipos que utilicen y el 60% es para el estudiante, para autobuses, para compra de comida, bueno, lo que quiera usar el estudiante. Es un estipendio que se le da al estudiante para uso personal. Entonces, digamos, no está tan mal, ¿verdad? Es un fondo bastante interesante. Es por un año, eso sí se me olvidó decirles, por Listo, 10 muchas meses. gracias. Son 3 millones de colones al final. Ok, perfecto. Eso serían 3 millones. Sí, perdón. ¿Algún último comentario que quiera como hacer para concluir? Bueno, no, más bien agradecerles a ustedes, los felicito mucho por la iniciativa. Me encanta mucho que las 3 universidades estén juntas. A veces cuesta mucho ponerse de acuerdo entre universidades, pero yo creo que a partir de esta pandemia, una de las enseñanzas que nos ha dejado es la unión y nos dimos cuenta que unirnos todos crecemos mucho más rápido y pues realmente ha sido de mucho nivel.
Felicito a todos los participantes porque trataron de dar lo mejor de sí. Me gustó mucho la parte de testimonios para incentivar a que los estudiantes estudien un posgrado. Sí les digo, no todos tienen que ser fuera del país, algunos nos quedaremos en Costa Rica, pero los posgrados que hay en Costa Rica, el doctorado, yo tengo estudiantes de doctorado y de maestría en Costa Rica y son muy buenos, de muy alta calidad. A veces insisten más incluso que un mismo doctorado de afuera, pero vale la pena. Tener un doctorado, una maestría, sobre todo la parte de hacer investigación y evaluar resultados a un nivel superior, les da una mayor riqueza a la hora de tomar decisiones en un futuro. Yo los felicito por la iniciativa y pues y mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias. Ya para finalizar, igual agradecerle tanto al Senat, la NUTEC y a usted, doctor José Roberto, por estar, bueno, por darnos hoy esta charla de tan buena calidad, ¿verdad? Es Gracias. una charla excelente que estoy segura que todos aprendimos mucho y eso nos abre como para la visión en qué es lo que nos podemos inculcar muchos de nosotros como estudiantes de carreras STEM en lo que es nanotecnología e incluirnos ahí en toda la parte científica, ¿verdad? Entonces, muchas gracias de verdad y buenas noches a todos. Muchas gracias y buenas noches. Y recuerden que laboratorios de ustedes se pueden ir cuando quieran. Nada más me escriben, ya tienen mi correo. Listo. Buenas noches. Gracias, hasta luego.